en totalidad a ti. Lindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti. Lindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Aleluya. Empezamos. Una vez más, amados hermanos, estamos aquí nuevamente. Aleluya. Para seguir en este día estudiando la palabra de nuestro Dios y Señor. Aleluya. Miércoles, día de discipulado. Amén. Así es que vamos a empezar a estudiar la palabra. Hoy el Señor ha puesto en nuestro corazón a seguir hablando, amén, sobre el engaño, amén. El engaño es una palabra que realmente nosotros tenemos que ir conociendo realmente de cómo se trata, qué es lo que ocasiona, amén. ¿Por qué le digo esto? Porque vivimos o podemos vivir una vida de engaños, amén, y más ahorita en este mundo, más ahorita en este tiempo, perdón, en el cual se aproxima la venida de nuestro Señor Jesús. Así es que, amados, vamos a empezar, vamos a orar para empezar, aleluya. Así es que ayúdeme a orar, amén. Padre, en el nombre de nuestro Dios y Señor Jesús, una vez más nos acercamos delante de ti, dándote a ti toda la gloria, toda la honra, Dios mío, Dios santo, por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, en estos medios de comunicación, Señor, que estamos transmitiendo, Señor amado, en vivo, Señor, Padre, tu palabra en este día de discipulados. Te pedimos por los hermanos, Señor amado, en los cuales se van a ir conectando, Dios mío, Dios,
van a ir entrando, Señor Padre, Señor, para estar acá juntamente con nosotros. Los bendecimos, Dios mío, Dios, Señor, que podamos alcanzar, Señor amado, como dice tu palabra, hasta lo último de la tierra, Padre. Que podamos proyectarnos, Dios mío, Dios Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Señor amado, te damos gracias por este tiempo, Dios mío, tan precioso en el cual, Señor, vamos a tomar sentados a la mesa, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Desde ya recibe toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Así es que, amados, a los cuales ya están, a los cuales se van a ir conectando durante esta transmisión, esta enseñanza, este estudio, amén. Así es que los bendecimos desde ya, amén. Y les pedimos que nos ayuden a compartir, amén, nos ayuden a compartir esta enseñanza para que podamos lograr llegar a más personas, al poder alcanzar a más almas para nuestro Señor Jesucristo, amén. Y poder seguir estudiando todos los miércoles, amén. Todos los miércoles a las 7 de la tarde aquí estamos estudiando la palabra, amén. Así es que hoy vamos a hablar, amados, sobre una palabra que es el engaño, amén. El otro miércoles pasado también estuvimos hablando también del enemigo y también vamos a hablar hoy también parte de él, porque en realidad eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros vivamos siempre engañados. Él vivió una ilusión creyendo que él podía hacerlo, amén, y él mismo se engañó y él mismo engañó a muchos, amén. Ahorita vamos a leer, quiero que me acompañen nomás para ir introduciéndonos, amén. Quiero que me acompañe el libro de Ezequiel, capítulo 28, no lo vamos a leer todo, ahí habla de Satanás, amén, de que el Señor lo reprenda, amén, nomás para ir introduciéndonos, para ir viendo lo que vamos a estar leyendo, lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, amén. Ezequiel capítulo 28, versículo 17, aleluya, amén. Aquí habla del querubín grande, del querubín protector, amén, pero mire lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 28, 17. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé, aleluya, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Dejémoslo allí, amén. Sabemos, amada iglesia, que aquí está hablando de Luzbel, de Luzbella, amén, del querubín grande y protector, dice Ezequiel capítulo 28, 14, amén, de cómo él, amada iglesia, siendo un ángel grande, amén, de los querubines grandes, de los protectores, de la gloria de Dios, de los que habitaban en la presencia de Dios, como el mismo engaño, hacerlo ver del esplendor que él tenía, vivió una vida engañado también, haciéndose creer que él podía ser igual a hacerse a Dios, amén. Y eso sabemos que eso es parte del engaño, amén, que trae, que nosotros también como hijos de Dios podemos estar viviendo así vidas también, viviendo vidas, estar viviendo engañados, amén. El diablo, escuche esto, vamos a ir entrando a lo que quiero enseñar el día de hoy, amén. El diablo, que el Señor lo reprenda, se reveló en el cielo, amén, se reveló e hizo que la tercera parte de los ángeles se rebelaran contra Dios. Amén, amén. Dice que lo logró, escuche esto, lo logró a través de la mentira. Amén, haciéndoles ver de que él podía hacerse como Dios o podía ser igual a Dios. Amén. Y lamentablemente, pues nosotros miramos la escritura que logró a través de la mentira engañar a una tercera parte de los ángeles, de los cuales les hizo creer escuche esto, les hizo creer, a través de la mentira, les hizo creer que él era mejor que Dios. Amén. Les hizo creer que él era mejor. Amén. Que Dios estaba mal, que Dios estaba equivocado,
que Dios era débil. Por su misericordia, por su diseño en el cielo, a como Dios actúa. Amén. Él pensó, creyó de que necesitamos ser más fuertes y todo eso, pero recuérdese que Dios no necesita demostrar su poder porque nosotros sabemos que Él es el Dios todopoderoso. Amén. Él no necesita andar diciendo, yo soy el Dios todopoderoso, gritándolo aquí, gritándolo allá. Amén. Simplemente Él es Dios. Amén, y no necesita demostrarle a nadie su poderío. Sabemos y nosotros lo conocemos, pero él, hablando de Satanás o hablando del diablo, amén, él los convenció a ellos, a los ángeles, amén, de la debilidad a través del engaño. Les quiso hacer saber todo eso de que Dios, a través de mentiras y de engaño, amén, y los convenció. Eso es lo malo, amén, que cuando se habla la palabra, amén, o sea, se está hablando, las palabras seducen, seducen. Entonces, eso fue lo que estuvimos mirando la semana pasada en el tema de cuando el enemigo quiere detener la obra de Dios, amén, y lo hablamos que a través del gigante Goliat, amén, eso fue ahí fue donde empezamos con David, que cómo, o con el pueblo de Israel, de cómo él empezaba a amedrentar al pueblo de Israel a través de palabras, amén, palabras que seducen, amén, y eso, amada iglesia, fue lo que hizo el diablo con los ángeles, los sedujo a través de mentiras, a través de engaños, amén, y los convenció rotundamente, amén, pero sigue diciendo aquí, dice, y por su soberbia, hablando de Satanás, y por su soberbia cayó y se convirtió en diablo y Satanás. Y los ángeles que le siguieron fueron engañados y se convirtieron en seres de maldad, o lo que nosotros conocemos hoy en día como demonios, amén, espíritus inmundos, amén, y todo eso. Amén, hoy día sigue haciendo lo mismo. Hoy día el diablo, Satanás, sigue haciendo lo mismo. Satanás o la serpiente antigua, amén, como como usted la conozca, como usted la quiere conocer, amén, o como usted la conozca, como usted le quiere decir, amén, nosotros vemos y sabemos que es el mismo, amén, en el cual Dios lo expulsó, amén, del cielo, amén, lo desechó, amén, y sabemos nosotros, por ende sabemos hacia dónde el diablo va, amén, Dios ya lo juzgó, Dios ya, amada iglesia, ya dictó hacia dónde vaya, Él ya está sentenciado, amén, pero Él sigue todavía aquí moviendo, amén, dice la palabra de Dios que Él es el príncipe, amén, de este mundo, es el príncipe de las tinieblas, es el príncipe de este mundo, Él sigue operando y amén, y hasta el día de hoy, déjame decirte una cosa, Él sigue haciendo lo mismo. ¿Qué sigue haciendo? Engañando. A través de palabras, a través de seducciones, a través, amada iglesia, de que Él habla a través de las personas o de los que Él utiliza para poder engañar, seducir a las personas. Amén. Y eso nosotros, amados, lo tenemos que tener en cuenta. Eso nosotros como hijos de Dios no lo debemos de... Recuérdese, la palabra de Dios dice que nosotros no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás o del diablo. Amén. No las podemos ignorar. Nosotros tenemos que saber cómo el enemigo trabaja para saber cómo podemos nosotros contrarrestar el ataque. Amén. O qué es lo que nosotros tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Amén. Entonces, la palabra engaño, ese es el nombre del tema. Amén. Ese es en lo que nos vamos a enfocar ahora, en el engaño. La palabra engaño en la Biblia. Vayamos a mirar, vayamos a buscar. Punto número 1. Allí yo ya entré al tema. Amén. Son 3 puntos los que vamos a desarrollar. Amén. Siento que es un tema corto. Amén. Vamos a ver si lo podemos tomarnos en el tiempo que tenemos. Amén. Y poderlo desarrollar, amada iglesia, de una forma que lo podamos entender todo, amén, todos, para que nosotros podamos mirar, amado,
o no dejarnos que el enemigo venga a engañarnos. Amén. O si realmente ver que el diablo nos está engañando, nos está seduciendo, poder salir, poder zafarnos. Amén. Nosotros ya no podemos. Antes, dice la palabra de Dios, que antes nosotros estábamos seducidos y engañados por el enemigo y por el pecado, pues, ¿verdad? Y nosotros hacíamos todo lo que él quería que nosotros hiciéramos. Ahora ya no. Ahora ya nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros ya fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, al reino. Escuche, ya fuimos trasladados de las tinieblas al reino del Hijo amado. Estamos en el reino de la luz. Así es que ahora el único que toma el control de nosotros, toma el dominio de nosotros, amén, o nuestra autoridad, y nosotros obedecemos, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo para que nos guíe a través de la voz del Espíritu Santo, a través de que lo que dice el Espíritu Santo. Entonces nosotros es como vamos a seguir avanzando, así es como nosotros vamos a seguir preparándonos para la venida de nuestro Dios. Él es el que nos está preparando para que nosotros no vayamos con Él, amén, pero vuelvo a retocar, no vaya a ser que muchos estemos siendo engañados. Eso es lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios. Amén. Pero ahorita no quiero adelantarme más, sino que vayamos. Miremos lo que es la palabra engaño. Este es el nombre del tema, engaño. Amén. Y la vamos a mirar la palabra engaño en la Biblia. Amén. Y dice, amada iglesia, que la palabra engaño tiene varios significados. En la Biblia tiene varios significados. Por ejemplo, en hebreo. Aleluya. La palabra en hebreo, engaño en hebreo, quiere decir fraude. Escuche, quiere decir fraude, quiere decir malicia, quiere decir falsedad y quiere decir vanidad. Escucha, amada iglesia, vanidad. Por eso cuando empezamos a leer en Ezequiel, dice la palabra de Dios, dice, tú querubín precioso que te paseabas, amén, lleno de hermosura, lleno de esplendor, amén. Y él, amada iglesia, se metió en esa vanidad, pues, ¿verdad? Porque en realidad sí era un ángel hermosísimo, pues, ¿verdad? De los mejores ángeles que Dios había creado, pero quiso ponerse con la hermosura que él tenía, pues con la inteligencia, la sabiduría que él tenía, quiso ponerse al igual o al aparejarse al igual que Dios, amén. Pero nosotros sabemos, amado, que eso es pura vanidad. Ya cuando uno se empieza a inflar, amén, eso es vano, amén. Aunque tenga conocimiento, aunque lo sepa, que crea que lo sabe todo, pero si se infla, eso ya es vanidad, amén. Y eso, amado, es engaño. El engaño es vanidad, es el inflarse, el saber que todo lo sabe. Dice la palabra de Dios, si crees que saberlo todo, mejor que no lo sepas. Amén, hazte como si no lo sabes. Amén. Nosotros caminemos en la ignorancia. Amén. No creyendo que lo sabemos todo, porque si lo sabemos todo, amada iglesia, nos vamos a inflar. Amén. Y eso es una de las cosas que el apóstol Pablo tenía, pues, ¿verdad? Cuando subió dice que subió al tercer cielo. Cuando lo dice, conozco un hombre, perdón. Conozco un hombre ¿verdad? Que subió al tercer cielo y todo eso, pues, ¿verdad? Que vio cosas que realmente ojo no ha visto. Amén. Y Dios de una forma lo aplacó, pues, ¿verdad? Para que no se inflara, para que no cayera en esa vanidad, pues, ¿verdad? En ese engaño. Amén. Y nosotros debemos de caminar, amado, de esa misma forma. Amén. No viviendo en el engaño. Amén, no creyendo que nosotros lo sabemos todo, porque realmente, amado, podemos llevarnos un chasco de que a lo mejor nosotros no sabemos nada. Amén, pero bueno, pero sigamos. Dice que ese es en hebreo, dice que es fraude, dice que es malicia, falsedad y vanidad. Pero también viene de otra palabra en el griego, amén, que quiere decir engaño, quiere decir seducción, seducción, amén, lo que seduce.
algo que te está seduciendo, aleluya. Dice que también quiere decir, engaño, quiere decir también llevar cautivo. El engaño, a través del engaño hay seducción, te lleva cautivo. Dice que también engaño dice que te lleva al error. Cuando una persona ya vive en el engaño, que ya está siendo engañada o que ya está allí, entonces dice, amada iglesia, que por los errores que comete, aleluya, dice que por el engaño, dice que empieza a cometer muchos errores. Amén. Muchos errores. Vive cautivo, creyendo que él es el mero mero. Amén. Y no siendo nada. Amén. Dice que también, dice que es doblez, dice que es engañar con un anzuelo. Aleluya. El engaño, amada iglesia, dice que también otra palabra que es un cebo o una trampa. Amén. ¿Cuántas veces no hemos ido a cazar, a pescar y ponemos ahí cebitos y todo eso para que pescar o para cazar un animalito? Pues ponemos una trampa, amén, un anzuelo para pescar, un cebo para que caiga un animal, amén, o una trampa ya sea ya hecha, amén, para que un animal se introduzca ahí y pueda ser atrapado. Amén. Y ese es el engaño. Amén. Así funciona, amada iglesia, el engaño. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Tenemos que ser sigilosos. La misma palabra de Dios nos dice a nosotros, la misma palabra de Dios, el mismo Señor Jesús nos dijo a nosotros, los dejo en medio del lobo para que sean, ¿qué dice? Mansos y sencillos. Amén. Aleluya. ¿Para qué, amada iglesia? Para que nosotros no andemos, no. Sino que nosotros, amados, no caigamos en trampas. No seamos engañados tan fácilmente. Caminemos, amén, pero siempre hay que mantenernos alerta porque el enemigo dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro, dice, amada iglesia, que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Amén. Es por eso que nosotros tenemos que estar alerta. Amén. Siempre estar vigilando, siempre tenemos que estar vigilantes, porque el enemigo tarde o temprano va a querer poner una trampa, va a querer poner un cebo, va a querer poner un anzuelo. Amén. Para que nosotros, los hijos de Dios, caigamos. Amén. Y nosotros lo miramos a través de a través de nuestra vida, como cristianos, como hijos de Dios. Nosotros hemos visto, amada iglesia, o tenemos amigos, conocidos, o hemos sabido de personas de cómo el enemigo les ha tendido trampas, amén, y los ha seducido, amén, y han sido envueltos en eso, en el engaño, amén, y caen en el error, caen en el pecado, amén, y les cuesta levantarse, amén. Entonces veamos un ejemplo, por ejemplo, dice Romanos capítulo 3, aleluya, Romanos capítulo 3, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, Romanos capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Escuche, veneno de víboras en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que con su lengua, amén, con su lengua engañan. Por eso, amada iglesia, nosotros tenemos que saber qué es lo que escuchamos. Amén. ¿Qué es? Nuestros oídos espirituales tienen que estar bien aguzados, tienen que estar bien agudos para que nosotros podamos saber discernir en la palabra qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que quiere decir con lo que están diciendo. Amén. Porque hoy en este tiempo dice la palabra de Dios que se levantarán, así dice la palabra, en estos últimos tiempos o en los últimos tiempos o en los últimos días, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, les dice a Timoteo, les dice, Timoteo, tienes que tener cuidado porque en los últimos tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos, utilizando sus labios para poder engañar, y dice que se van a introducir, escucha, amada iglesia, se van a introducir en las iglesias.
o en los templos o en las congregaciones, aleluya, porque nosotros somos la iglesia, pero se van a introducir, amada iglesia, y con su lengua engañosa, con su lengua van a empezar a engañar, a seducir a todas esas personas, aleluya, con palabras lisonjas, con palabras bonitas, con palabras, mira qué bonito, qué suave y todo eso. Amén. Y eso es lo que lo lleva a uno, amada iglesia, a si uno no tiene el oído agudo a las palabras, aleluya, lo van a seducir y va a vivir engañado. Lo van a engañar. Amén. Va a caer en la trampa. Recuérdese, amada iglesia, que hoy en estos tiempos la palabra de Dios dice que ya la batalla ya no es luz tiniebla, ahora ya es luz con luz, porque hay que empezar a distinguir quiénes son los que se han introducido. Amén. Aquellos que se han vestido de corderos, aquellos que se han vestido de luz. Ahora, amada iglesia, hay que saber, por eso es importante, amada iglesia, saber o pedirle al Dios Espíritu Santo, amén, que opere en nosotros para que Él sea el que nos agudice nuestro oído y que nosotros no caigamos, que no seamos de los que seamos engañados o de los que nosotros no vivamos, amada iglesia, engañados, amén. El engaño, escuche esto, el engaño y la mentira conviven por su relación, pues su relación es vital e inseparable. Escuche esto, amado. El engaño y la mentira son dos palabras que van agarradas de la mano. Nosotros estamos viviendo, por ejemplo, nosotros que estamos en el tiempo de la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros no podemos separar la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque esas dos palabras siempre, amada iglesia, van a ir juntas, la gracia y la misericordia. La gracia y la misericordia no se pueden despegar, pareciera como si fuera una sola palabra, pero son dos palabras diferentes, amén, de la gracia y la misericordia, amén, que siempre van juntitas, siempre van pegadas de la mano. Amén, que hay que saber distinguir una de la otra. Amén. Es igual el engaño y la mentira. El engaño y la mentira siempre van a ir, amados, juntos, agarrados de la mano. Amén, no las puede despegar. Amén, porque para poderle decir una mentira lo tienen que engañar. ¿Y cómo le voy a decir esto para que me lo crea? Primeramente maquina cómo poder engañar para poder soltar la mentira. Amén. Siempre van a ir juntas, siempre van a ir. Es por eso que nosotros tenemos que estar despiertos. Es por eso que nosotros debemos estar conscientes. Es por eso, amada iglesia, que nuestra mente debe de estar. Dice la palabra que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Amén, para que nosotros tenemos que estar despiertos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros escuchemos no seamos seducidos, no seamos engañados. No seamos engañados y no entre la mentira en nosotros. Amén. Pues su relación es vital e inseparable. Escuche, el engaño y la mentira conviven. Pues su relación es vital e inseparable. O sea, no se pueden separar ninguna de ellas. Amén. Vayamos más. Punto número 2. Les dije que vamos a terminar un poco rápido. Aleluya. El engaño. No. ¿Quién es el engañador? Aleluya. ¿Quién es el engañador? ¿Y cómo opera? ¿Quién es el engañador y cómo opera? Quiero que vaya juntamente conmigo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Aleluya. Lo voy a esperar para que me acompañe. Aleluya. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás.
el cual engaña al mundo entero. Escuche, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aleluya. Entonces nosotros miramos, amada iglesia, amén, quién es el engañador y vamos a mirar cómo opera. Vamos a mirar, amada iglesia, cómo opera este ser, amén, para que, vuelvo a repetir, para que usted y yo no seamos engañados o no vivamos engañados o no seamos seducidos por él, amén. Estos títulos que acabamos de leer, porque son títulos que él tiene, aleluya, dice, amada iglesia, que a nosotros nos revelan su naturaleza. Los títulos que él tiene nos revela su naturaleza y su obra. Y aquí es donde nosotros podemos mirar, amada iglesia, a través de los títulos que le damos, a través de los nombres, amén, que él recibe, nosotros podemos darnos cuenta de cómo opera, de qué es lo que él hace, amén, para poder seguir haciendo la obra de la cual él está trabajando. Porque Satanás sigue trabajando, amén. Satanás sigue trabajando, Satanás sigue engañando. Satanás o el diablo o el dragón o la serpiente antigua, como usted la conozca, amén. Él sigue trabajando, él sigue operando, amén, juntamente con todos sus ángeles que fueron arrojados juntamente con él. Ellos siguen operando, siguen tratándose de seducir a todo mundo. Pero veamos los títulos, amén, para poder conocer, amado, sus títulos que nos revelan su naturaleza y su obra, amén. Dice que el dragón, escuche esto, el dragón, cuando nosotros estamos mirando al dragón, dice, amada iglesia, que la operación que hace o que la operación que va a hacer el dragón, amén, dice que éste le dará la bienvenida, escuche, le dará la bienvenida y el poder al anticristo y en la gran tribulación. Esa va a ser la función del dragón, amén. Cuando ya a la iglesia de nuestro Señor Jesús partamos y que ya estemos allá con Él en el cielo, aleluya, entonces, amados, déjame decirte una cosa, cuando ya entre la gran tribulación, ya cuando se diga paz y seguridad en la tierra, entonces dice que vendrá la manifestación de este ser horripilante. Dice que este dragón es la que le va a dar la bienvenida, amén, le va a dar la bienvenida y el poder al anticristo. Le va a pasar la batuta para que él empiece a funcionar, para con la autoridad y el poder de poder ejercer dominio sobre la tierra, amén, y poder hacer todas sus fechorías, de las cuales, amado, está prolongada o está escrita aquí en la palabra de Dios, amén. Esa es la función de lo que el gran dragón, que lo que va a hacer, amén. Dice, punto número 2, dice que la serpiente antigua, ¿qué es? ¿Cuál es la función de la serpiente antigua? Aleluya. ¿Cuál es la función de la serpiente, amados? ¿Cuál es, cómo opera la serpiente? Y allí es, amada iglesia, que nosotros pensamos que eso fue no más allá en el antiguo tiempo, cuando estaba con en el Edén, perdón, que sedujo a Adán y a Eva, amén. Pero déjame decirte una cosa, que esta serpiente todavía sigue operando, amén. Recuérdate que son títulos que se le ha dado a este ser, así es como él trabaja, las funciones que se les ha dado, amén. Así como nosotros miramos los títulos, amén, de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, nosotros lo conocemos como Señor Jesús, amén, o Jesús, que quiere decir salvación, que Él es el que salva, el Cordero, amén, que es el que quita el pecado del mundo, y así el pan, así sucesivamente, los títulos que tiene nuestro Señor Jesucristo, así también, y nosotros lo venimos conociendo, los títulos que tiene el Padre en el Antiguo Testamento, amén, Jehová Jireh, Jehová Rafa, mi estandarte, mi bandera, que cada uno tiene sus
sus nombres de operación, así también tiene este ser, tiene sus títulos y también tiene sus operaciones. Ya leímos lo que es el dragón, que él es el que le va a dar, amado, el paso o la bienvenida al anticristo. Amén, para la manifestación ya del anticristo. Pero estamos mirando la serpiente, que es el número 2, que dice, amada iglesia, que la serpiente, quien sedujo a Adán y a Eva, haciéndolos caer y arruinando su descendencia. Escucha, amada iglesia, ¿qué es lo que hizo la serpiente? Sino que sedujo a Adán y a Eva, amén, haciéndolos caer, aleluya, y arruinando su descendencia. Toda la creación humana fue arruinada, amén, cuando la serpiente sedujo a Adán y a Eva, cuando los sedujo, cuando ellos pecaron, los tentaron a pecar, los sedujo a Eva a pecar y Eva sedujo a Adán a pecar. Entonces, a partir de ahí, todos los hijos, toda la descendencia humana que salimos, que estamos, aleluya, pero como ya estamos en Cristo, pero todos, amén, hablando ya de toda la humanidad, aleluya, fue, amada iglesia, esclavizada, fue, amada iglesia, arruinada, amén. Es por eso que viene el otro Adán, que es nuestro Señor Jesús, aleluya, a traer la salvación, a reparar lo que el otro, el primer Adán, no pudo lograr mantener. Amén. Pero esta es la serpiente antigua, o la serpiente que vino a arruinar, aleluya, a desbaratar todo. Y si nosotros nos damos cuenta, esta misma serpiente, escuche, esta misma serpiente viene y se le aparece al Señor Jesús, amén. Y cuando salió del desierto, que fue tentado por Satanás, aleluya, por la serpiente, y lo empezó a seducir. Lo empezó a seducir, le empezó a hablar, le empezó a decirle, si tú eres el Hijo de Dios, dile que a estas piedras que se convierten en pan, si tú me adoras, mira que te voy a dar todos los reinos de la tierra, mira que esto, mira que el otro. Entonces empezó a seducirlo, amén. Y como no lo pudo vencer, como no pudo lograrlo, al Señor Jesús no lo pudo vencer, ahora esta serpiente se deja venir contra los cristianos, contra usted, contra todos los creyentes, contra usted y contra mí. Es por eso que nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos y poder conocer cuando la serpiente venga a querernos seducir. Y poder declarar la palabra de Dios, poder estar, amada iglesia, listos para contraatacar, listos para pelear. Es por eso que la palabra de Dios tanto nos dice a usted y a mí que nosotros tenemos que estar siempre vestidos, aleluya, de la coraza, amén, de toda la armadura de Dios, amén, para poder estar firmes para toda acechanza del enemigo, para poder resistir al enemigo. ¿Por qué? Porque él va a venir a seducir, porque esa es una de las trampas que él sigue utilizando, el engaño. Amén. Y esa es la función de la serpiente, la seducción. Aleluya. Ahorita creo que vamos a hablar un poquito más. Aleluya. Déjeme seguirle diciendo aquí. Entonces, viene el otro título que nosotros conocemos o que vamos a conocer, dice que es el diablo. Aleluya, que el Señor lo reprenda. ¿Quién es el diablo? Escucha, amada iglesia, cada uno de los nombres, cada uno de los títulos de los cuales estamos leyendo, esa es una de las funciones que él hace. Así trabaja él. Dependiendo el título o dependiendo el nombre, como usted lo conozca o como usted lo mencione, es la forma en la que él trabaja. Amén. Ahora, diablo, ¿qué significa? ¿Qué nos da a entender a nosotros con el diablo? Dice, amada iglesia, que el diablo es el que lanza una acusación calumniosas. Aleluya. Empiezan a hablar calumnias sobre uno. Es por eso, amada iglesia, que
que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber o podemos ver que nosotros no podemos formar parte de las personas de aquellas, amados, que hablan chisme, porque el chisme es una calumnia, el chisme es una verdad transgiversada, que no sabe si realmente es verdad lo que está diciendo, le envuelve con mentiras y empiezan a calumniar a las personas. Amén. Y muchas personas se dejan enrolar por esto, entonces empiezan a hablar, a calumniar a las personas, a hablar mal de ellas. Y déjame decirte una cosa, cuando una persona empieza a calumniar a otra persona, amén, o cuando empieza a haber acusaciones falsas a otra persona, se vuelve diablo. Y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Es por eso que nosotros tenemos que saberlo. Amén. Y poderlo entenderlo. No vaya a ser, amado, que nosotros estemos hablando mal de una persona. Amén. Mentiras de una persona. ¿Sabe qué, amado? Eso es el diablo. No es el Señor el que te está tentando a que hables, sino que es el diablo que te está calumnies, para que calumnies a otro. Amén. Y Satanás, amada iglesia, quiere decir adversario, es el enemigo. Es el enemigo contra el cual nosotros tenemos que estar peleando. Amén. Satanás es el adversario, es el enemigo de Dios. Amén. Satanás, el Señor Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. El Satanás ya está vencido, el enemigo ya está vencido. Amén. Y ese es el adversario. Él es el contrario con el cual nosotros tenemos que estar peleando, con el cual nosotros tenemos que estar luchando. Y tenemos que conocerlos cada uno de ellos. Amén. Ahora, conocimos, amada iglesia, lo que son los títulos, los que nos revelan su naturaleza y su obra. Amén. Ahora, ¿cuál es su arma preferida? La arma preferida del enemigo. La arma preferida de Satanás, de la serpiente, del diablo. Aleluya. Amados, el arma preferida que él tiene siempre es la duda. Siempre quiere meternos. Miren lo que dice segunda carta a los Corintios. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Aleluya. 11 de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Aleluya. Dice, mire lo que dice, amada iglesia. Pero temo como la serpiente, escuche, como la serpiente. Aleluya. La serpiente. Estamos hablando de la serpiente. Con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean vamos a volverlo a leer. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Amén. Con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo, amada iglesia? La astucia de esta serpiente, amén, la astucia que ella usa, amén, es es en la cual ella se introduce. Amén. Es en lo cual la serpiente se introduce, sigilosamente se introduce sin que uno se dé cuenta. Y cuando ya está adentro, aleluya, es cuando empieza a soltar el veneno. Es cuando empieza, amada iglesia, a soltar el engaño. Empieza a hablar y empieza a seducir, amada iglesia, y lo que empieza a seducir, déjame decirte una cosa, son los sentidos. Engaña los sentidos, escuche, engaña los sentidos a través de la palabra, amén, a través de la palabra seductora.
a través de la palabra. Amén. Ella empieza a seducir, ella empieza a hablar, ella empieza a engañar, ella empieza a transgiversar, ella empieza a hablar verdades a medias o empieza a hablar verdad con mentiras, las empieza a envolver de tal forma, amada iglesia, que si uno no está sigiloso, si uno no tiene sus sentidos espirituales bien despiertos, amada iglesia, se lo cree. Le cree lo que la serpiente está hablando, lo que la serpiente está diciendo. Es por eso que uno tiene que tener mucho cuidado. Escuche, engañan los sentidos a través de la palabra, de las palabras seductoras, palabras que seducen. Amén. Palabras que seducen, palabras que engañan. Escuche, ojos, oídos. Amén. Ojos, oídos. ¿Se recuerda cuando llegó la serpiente con Eva cuando estaban en el huerto? Y le empezó a hablar, le empezó a mostrar el fruto del cual le dijeron que no comiera. Y le dijo, le abrió los ojos, escuche, le habló primero y le abrió los ojos. Aleluya, le sedujo el oído y le sedujo los ojos. Entonces cuando esta mujer empezó a mirar el fruto que le dijeron de que no lo podía comer, entonces ella lo empezó a mirar, ya lo empezó a codiciar. Amén, ¿por qué? Porque las palabras seductoras que llegaron a sus oídos, aleluya, le empezaron a envolver. Escuche, vuelvo a retocar nuevamente. Recordemos cuando quiso tentar al Señor Jesús. Al Señor Jesús le ofreció, amada iglesia, yo creo que si viniera Satanás y nos ofreciera todo lo que le ofreció el Señor Jesús, aleluya, yo creo que muchos caemos o muchos caen. Amén. Siguen lo poquito que ofrece Satanás, muchos andan enrolados allí. Por eso que nosotros tenemos que saber, nosotros le creemos a Dios. Amada iglesia, déjame decirte una cosa. Por ejemplo, Dios quiere nosotros siempre como humanos, nosotros siempre buscamos una prosperidad. ¿Para qué? Para vivir bien. Como humanos nosotros queremos vivir bien, pero como hijos de Dios nosotros podemos vivir bien si nosotros le creemos a Dios, si nosotros creemos a la palabra de Dios, que la palabra, escuche, déjeme quito la chamarra porque ya me dio calor. Escuche, si nosotros nos dejáramos, escuche, si nosotros nos dejáramos seducir por la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos sedujera a nosotros, que la palabra de Dios, amada iglesia, nos llenara a nosotros. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice, amada iglesia, que Dios tiene una gran prosperidad para nosotros. Cuando nosotros le demos a Él que nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, que le demos nuestras aportaciones, que le demos a Él. Dame los diezmos, dice el Señor, y yo te abriré las ventanas de los cielos y te sobreabundaré, dice el Señor. Que esa palabra, la palabra de Dios nos seduzca a nosotros, que le creamos nosotros a Dios y que la tomemos y la pongamos en práctica y vamos a mirar la bendición, la gran bendición que tiene Dios para nosotros. Pero nos viene, amada iglesia, a seducirnos el enemigo. Aleluya, con palabras mentirosas, con palabras, amada iglesia, seductoras, con engaño y todo eso. Le hacemos más caso a eso que a lo que dice la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea la que nos seduzca a nosotros. Que la palabra de Dios sea la que nos convenzca a nosotros. ¿Le crees a Dios? Entonces, has creído en Dios, entonces créele a Dios lo que Él ha dicho, lo que Él está diciendo a través de su palabra. No a través de las palabras seductoras del enemigo. Amén. Vino y quiso engañar al Señor Jesús también.
Y si quiere lo podemos leer. Leámoslo allí para que usted vea. Vayamos a Lucas capítulo 4. Aleluya. Veámoslo, veamos ese texto de cómo el enemigo quiso engañar, amén, al Señor Jesús. Dice Lucas 4 del 1 en adelante, nomás lo vamos a leer para que veamos. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces, escuche, mire, aquí está la tentación. Aquí es donde viene, amada iglesia, a querer el enemigo a seducir a nuestro Señor Jesús. Con palabras, vino y lo sedujo con palabras, amada iglesia. Nosotros las podemos mirar, palabras que realmente son seductoras. Porque en realidad Jesús era el Hijo de Dios. Jesús tenía el poder para convertir el pan, y no nomás en eso, sino él podría haber pasado sin que su cuerpo sufriera en pasar hambre, porque tenía hambre, porque por la humanidad del Señor Jesús. Pero como él era también Dios, pero fue tentado también, y le dijo, a ver, ¿dónde vamos? Dice el 3, el diablo le dijo, si eres el Hijo, escuche, de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El otro dice, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino que de toda palabra de Dios. El 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero se la doy. Escucha, amada iglesia, dejémoslo hasta allí. Usted ya conoce esta palabra, aleluya. Nomás es para que veamos de cómo nuestro Señor Jesús fue seducido. Pero me llama mucho la atención lo que dice el 6. Leamos el 6, veamos, miren lo que dice el 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí, escuche, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero yo se la doy. ¿Quién le entregó los reinos, amada iglesia? A Satanás. Sino nuestro padre Adán, cuando fue seducido allá en el huerto. Él allí le entregó todos los reinos de la tierra, todo le entregó, aún a nosotros nos entregó para Satanás. Entonces viene como Satanás sabía que había alguien que tenía que venir a desatarnos de esta esclavitud en la cual nosotros estábamos, a salvarnos, aleluya. Entonces viene con la seducción, viene a mostrarle, yo te muestro todo esto, lo que se me ha entregado, si tú me adoras, si tú me sirves, si tú te postras, si tú me sigues, todo esto es tuyo, porque a mí se me entregó. Aleluya. Yo te lo puedo dar a ti. Mire, amado, cómo el enemigo empieza a querer a seducir a nuestro Señor. Aleluya. ¿Usted está conmigo? Sigamos más. ¿Qué más dice, amada iglesia? Dice que también, sigamos, estamos en el punto número 2. A través de las palabras, deposita semilla de maldad y rebelión contra Dios. Escuche, a través de las palabras se deposita semilla
de maldad y rebelión contra Dios. Veamos Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Eso es lo que estamos hablando ahorita de esto. Amén. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, aleluya, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aleluya. Y tomó del fruto y comió y dijo a su marido, el cual comió así como ella. Aleluya. Qué tremendo, amada iglesia, es poder ver que a través de las palabras se deposita la semilla de maldad y la rebelión contra Dios. Porque esto es lo que realmente hizo Eva y Adán, fue que se rebelaron. Nosotros miramos desde el principio que empezamos el tema, empezamos de cómo hubo la rebelión en el cielo, cómo este ángel, amén, luz bella, cómo se rebeló contra Dios, haciéndose o queriéndose hacer igual a Dios. Amén. Y dice que por quererse hacerse igual a Dios, dice que fue desterrado, fue lanzado. Amén. Ahora nosotros miramos todo esto y miramos aquí, amados, que el hombre vivía bien con Dios y viene la serpiente a querer destruir, aleluya, y a través de las palabras, es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, amada iglesia, de no prestarle oído a cualquiera. No podemos poder prestar oído a cualquiera. Escuche, Jesús llamó a fariseos y escribas hijos del diablo, porque eran mentirosos y engañadores, pues la religión los gobernaba. Cuando hablaban decían mentiras religiosas, y el diablo es padre de mentiras. Y cuando hablan de lo suyo, habla mentiras, engaña, es hipócrita y seduce a la rebelión. Aleluya. Dice Mateo, parte de lo que estamos hablando, dice Mateo capítulo 23, versículo 5, aleluya, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis el mar y la tierra por hacer un prosélito, y cuando fuere hecho, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Qué tremendo, amada iglesia, es poder ver gente que ha estado siendo engañada, gente que ha estado siendo engendrada, aleluya, para hacer el mal. ¿No se da cuenta, amada iglesia, que las palabras engendran? La palabra de Dios dice que las palabras son espíritu. Es por eso que cada vez que nosotros hablemos a nuestras esposas, que nosotros hablemos a nuestros hijos, aleluya, o a nuestros hermanos, o a cualquier persona que nosotros hablemos, debemos de saber cómo poder hablar.
¿Por qué? Porque nuestras palabras, amada iglesia, traen mucha influencia. Lo voy a decir como lo estamos mencionando aquí. Es como una semilla. Y tarde o temprano esa palabra va a influenciar en la persona y dependiendo, la persona va a empezar a actuar. Dice, amada iglesia, que estos hombres hacían, escuche, dice que estos hombres fariseos buscaban a hombres para hacer los prosélitos, para hacer los discípulos, y dice que los hacían, ¿qué dice? Dice que buscaban, vuelvo a repetir el versículo, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis el mar y la tierra por hacer un prosélito. Y cuando fuere hecho, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Mire todo lo que sembraban en ellos, todo lo que introducían, toda la palabra, toda la semilla, amada iglesia, que lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Dice que un prosélito es un gentil convertido al judaísmo. Amén. 2 veces más, mediante una enseñanza rigurosa, estos convertidos al judaísmo a veces quedaban más indoctrinados en el sistema farisíaco que los mismos fariseos. Hijo del infierno, dice que hijo del infierno, alguien que irá al infierno porque está tratando de obtener, escuche, la vida eterna por su propia justicia. ¿Qué era lo que le estaban introduciendo, amada iglesia? Que la ley salva. Y la ley no tiene nada que ver con la salvación. La ley te marca el pecado, la ley te lleva al Señor Jesús, porque Él es el único que trae salvación. Pero aquellos, amados, que siguen la ley, aquellos que siguen funcionando en eso, no sabe, amada iglesia, que se están haciendo hijos del infierno. Porque ellos piensan que la salvación es así, se va a buscar a través de eso. Y déjeme decirte una cosa, que no es así. La salvación solamente la puede dar el Señor Jesús, a través del Señor Jesús. Pues por eso que si hay gente, hermano, hermana, que tú estás oyendo, escuchando, tienes conocidos, acércalos al Señor Jesús para que puedan adquirir la vida eterna. Porque solamente en Jesús hay salvación. Escuche, vamos a ir más. Dice que el engañador termina siendo engañado. Se engaña a sí mismo. Amén. Y vive engañado para siempre. Eso es lo que dice Timoteo, capítulo 3, segunda carta a Timoteo. Vayamos y miremos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Aleluya. Dice así. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si no hay en un retroceder, si no hay en una persona que vive siendo engañada y que engaña a otros, déjame decirte una cosa, amada iglesia, si no hay un retroceso en esas personas van al infierno. Esa es su vida, de vivir engañados, y siempre van a estar engañando. Recuerda, y ellos siempre van a estar utilizando el engaño y la mentira, porque es así como se vive el engaño y la mentira. Siempre van juntas, siempre van a estar buscando, echan un engaño, hacen una mentira y siempre van a taparlo con otra mentira más grande. Y siempre van a ir tapando mentira tras mentira, siendo engañados, creyendo que ellos tienen la verdad y es la verdad. Y no es así. Siempre dice, van a ir de mal en peor. Escucha esto que te voy a decir. El diablo, que el Señor lo reprenda, dice, es creíble. Amén. El diablo dice, es creíble
que el diablo cree, escucha, todavía el diablo cree que puede detener los planes de Dios. No los puede detener, amados. Nos podrá detener a nosotros si nos dejamos que nos detenga, si nos dejamos seducir, si nos dejamos que nos engañe. Pero los planes de Dios no los puede detener. Es por eso que nosotros tenemos que, amada iglesia, mirar lo que dice, ¿cómo se dice? Segunda carta a los Corintios. Amén. Que no dejar que la serpiente seduzca nuestros sentidos. Porque si nosotros, amada iglesia, lo dejamos, el diablo nos va a engañar. Vamos a ir terminando. Aleluya. Déjenme ir al punto número 3. Ya me quedan unos cuantos minutos. Amén. Yo pensaba que iba a terminar antes, pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿O cómo debe de ser la actitud del Hijo de Dios? Amén. Escuche, amada iglesia. Número 1, persistir en la verdad de las Escrituras. Es lo que te hablé yo hace ratito. Dice segunda carta de Timoteo capítulo 3 del 14 al 17, dice, permanece tú en lo que has aprendido y en lo que te has sido encargado, sabiendo de quién has aprendido y qué sabes de las sagradas Escrituras, desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente equipado para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si nosotros, amada iglesia, como hijos de Dios, dejamos que el enemigo empiece a introducir su semilla, aleluya, recuérdese la parábola del sembrador, dice que ya había una semilla en el campo, amén. Y dice que cuando se fueron a dormir, vino el otro y sembró la cizaña. ¿Cuándo? Cuando se durmieron. Entonces nosotros, por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que siempre tenemos que estar velando. ¿Para qué? Para cuando nosotros veamos mirar al otro, que no venga a sembrar la cizaña, que no venga a seducirnos, que no venga a sembrar, amada iglesia, eso que nos va a hacer daño más adelante. Aleluya. Siempre nosotros tenemos que apegarnos a las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú lo aprendiste desde pequeño. Lo que has aprendido, lo que aprendiste de los que te fueron enseñados, de tu madre, tu abuela, cuando ya mirando todo esto de Timoteo, lo que te enseñé. Aleluya. Persiste en ello y le deja la recomendación y le dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Aunque los hombres vengan a refutar lo que refluten, amada iglesia, la Biblia es inspirada por Dios. Y ahí nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Así como Pablo motiva a su hijo Timoteo o a Timoteo a estudiar las Escrituras, a leerlas, ocupar sus pensamientos con las palabras de Dios, porque es pura, santifica y renueva la mente y nos alimenta. Así nosotros, amados. Yo te invito, yo te exhorto, amada iglesia, a que estudie la palabra de Dios, que no dejes de leer la palabra de Dios. Amén. Escuche. ¿Qué más? Número 1 es persistir en la verdad de las Escrituras. Número 2, deshacer la mentira y el engaño. Amén. Deshacerla. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice,
dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Cuando cuando ya la palabra de Dios la están tergiversando, amada iglesia, ya hay engaño en la palabra de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amado, ¿qué es lo que estás comiendo? ¿Qué es y de quién lo estás comiendo? No, es que el predicador que oigo predica bonito. Ten mucho cuidado, porque en las palabras bonitas hay seducción. Mejor hay que pedirle al Dios Espíritu Santo que nos confirme lo que nosotros estamos escuchando. Dice la misma palabra de Dios, aquellos hombres de Berea, amado, que cuando escuchaban oír al apóstol Pablo, amén, dice que cuando ellos llegaban a su casa, abrían las escrituras y empezaban a mirar que todo lo que les dijo el apóstol Pablo fuera verdad. Venían y lo ponían en las escrituras para ver si era realmente verdad lo que ese hombre les había dicho. Así nosotros debemos de mirar, y más ahorita en estos tiempos. Aleluya. Estamos en los últimos tiempos. Vamos más. Número 3, seguir el ejemplo de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 23 dice, aleluya, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, ejemplo, amada iglesia, tenemos a seguir. Amén. Ejemplo tenemos a seguir para poder seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Amado, avancemos paso a paso para que nosotros podamos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús. No corramos, amén, sino caminemos despacio. Peguémonos a la palabra de Dios. Veamos cómo el Señor Jesús se conduzco. Y miramos aquí lo que nos dijo, lo bofetearon y mire, se quedó calladito. Lo maldecían y él no contestaba, él bendecía. Amén. Número 4, ya voy rápido porque estoy terminando. Amén. Dice, amada iglesia, confiar todo el tiempo en la bondad del Señor. Dice Isaías 53. Isaías 53, 9 y 10 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando ya ha puesto en su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aleluya. Amados, nosotros miramos esta profecía desde hasta allá en Isaías. Y miramos el cumplimiento en el Señor Jesús. Esto es lo que estamos leyendo, es el cumplimiento de esta profecía en el Señor Jesús. Él vino a cumplir. Amén. Entonces, nosotros podemos seguir confiando en el Señor Jesucristo. Escuche esto. Eva dudó de la voluntad de Dios, de la buena voluntad de Dios. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Guardó su corazón, sus labios del engaño del enemigo, no prestó su vida ni su boca al enemigo, por eso fue exaltado, honrado,
y el propósito del Padre fue cumplido en él. Y vienen tiempos cuando su reino será establecido sobre toda la tierra. Aleluya. Entonces, nosotros podemos, amada iglesia, poder seguir confiando en la bondad del Señor. Nosotros que ya estamos en Cristo Jesús. Aleluya. Si Él no prestó, amada iglesia, sus labios para engañar a otro, tampoco lo prestemos nosotros. No prestemos nuestros labios, amado, para que de nuestros labios salgan mentiras. No los prestemos, amado. No nos volvamos mentirosos. Amén. Somos hijos de Dios. Y en los hijos de Dios no debe haber engaño y no debe de haber mentira. Porque somos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar entonces, amada iglesia. Yo termino aquí. Dios es bueno y desea lo mejor para sus hijos. Es necesario caminar en la verdad, no consentir las mentiras del diablo. Jesús en varias ocasiones nos muestra cómo hacerle frente. Amén. Y nosotros, amada iglesia, lo sabemos. La palabra de Dios dice, amado, que resiste al diablo y él va a huir. Amén. Resistirlo con la palabra de Dios. Amén. Así es que vamos a orar. Déjame bendecirte. Aleluya. Amén. Para despedirnos, este es el tema, el engaño. No caigamos en esto. Amén. No nos dejemos seducir por el enemigo. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Dios y Señor, una vez más, Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí has tenido cuidado de nosotros. Señor, y si han salido engaño y mentira de nuestros labios, perdónanos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Nos queremos sujetar, Señor, a ti y hacer, oh Dios, tu voluntad. Padre, mira a cada uno de tus hijos, de tus hijas que están allí, Señor, aún que están ahí conectados. Bendícelos, guárdalos. Señor, líbralos de todo engaño y de toda seducción del enemigo, Padre. Yo pongo un vallado, Señor, alrededor de cada uno de tus hijos, de tus hijas, de las familias, Señor, de los cuales están allí, Padre Santo. Señor, gracias por este tiempo. Señor amado, vamos a salir. Padre, llévanos en paz y en bendición. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que los bendecimos, amado. Y recuérdese que el día viernes estamos acá de regreso. Amén. Empezamos a las 7 para que ustedes, si usted gusta conectarse juntamente con nosotros, amén, apoyar. Amén. Dios me los bendiga. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús.